Hola, hablemos del Tao. Hoy leeremos el capítulo 5, sobre la indiferencia. Como el Tao es un poema, no me gustaría interrumpirlo, así que primero leamos el capítulo completo y luego lo platicamos, ¿va? Y dice: El universo es indiferente. Ve las 10.000 cosas como imitaciones. El sabio es indiferente. Ve a la gente como simulaciones. El universo es como un fuelle, vacío pero nunca agotado. Cuanto más se mueve, más produce. De igual modo, cuanto más ambicionamos, más pobres nos hacemos. Es mejor buscar el conocimiento interno. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos tocado tangencialmente, pero que nos hacía falta explorar a fondo. Hoy hablaremos de la identidad. ¿Qué significa ser un yo? Tener una identidad separada del mundo. Bueno, antes de irnos a explorar el problema duro de la conciencia, comencemos con algo más sencillo. ¿Qué significa decir que algo existe? Bueno, para eso te tengo que hablar de un barco. Este es un barco muy especial porque en este barco en particular, el gran héroe Teseo vivió sus aventuras, y la gente de Grecia estaba tan impresionada de los viajes de Teseo que decidió guardar y exhibir el barco. Pero ya ves cómo es el tiempo, que todo lo rompe, corroe o se lo lleva. A lo largo de los años, la gente de Grecia cambiaba sus partes poco a poco. A veces reemplazaban una tabla rota, otras veces le cambiaban un mástil, así hasta el punto en el que ya no quedaban partes del barco original. Una vez que se ha reemplazado cada tabla, cada mástil, cada vela, cada remo, ya que no queda ni una parte del barco original, valdría la pena preguntarse: ¿es el mismo barco? ¿Aún podemos referirnos a este como el barco de Teseo? Y solo para hacer la pregunta más interesante, imagínate que a lo largo de todos estos años la gente de Grecia guardó las piezas del barco original y con ellas armó otro barco. Entonces habría que preguntarse: ¿cuál de los dos es el barco de Teseo? Una vez más nos enfrentamos a una pregunta que dice más de nuestra percepción que de las propiedades del universo. Al hablar de identidad, estamos buscando ejemplos de cuando una cosa es la misma cosa que otra cosa. Como decían unos amigos biólogos, el mejor modelo de un gato es otro gato, y si es posible que sea el mismo gato. Una vez más, nuestro cerebro, como la máquina de predicciones bayesianas que es, está buscando patrones predecibles de la realidad a los cuales asirse para construir su modelo del mundo. Pero eso no significa que cualquiera de estas dos barcas tenga una propiedad intrínseca de sí misma que las haga la barca de Teseo. Ese ya es reconocimiento de patrones. Ahora sí que, como la belleza, está en el ojo del que la mira. Cuando el Tao dice que el universo es indiferente, no se refiere a que le valga tu destino. La verdad es que no tiene ni siquiera los mecanismos para importarle. Más bien se refiere a que no hay una separación de sí mismo. No hay un algo diferente de sí mismo. El Tao es solo uno. Pero de sus infinitos procesos, nosotros identificamos patrones predecibles y constantes, alrededor de los cuales nos anclamos a la realidad y le asignamos significado. De ellos construimos nuestro modelo del mundo. En neurociencia y en inteligencia artificial se habla de un concepto de probabilidad al que le llaman el manto de Markov. Básicamente, cuando tienes un universo de probabilidades entre las que debes identificar patrones, lo primero que buscas es un grupo de variables que protejan a una variable específica de todas las otras variables en el modelo gráfico, o sea, partes del modelo de probabilidad que se comporten de tal modo que sean condicionalmente independientes de todas las otras variables de la red. Cuando levantas un vaso de una mesa de cristal, ambas partes, mesa y vaso, forman parte del mismo sistema físico, y hasta puede que estén hechos del mismo material, pero sus condiciones físicas son tales que bajo cierto rango de acción, mis acciones sobre el vaso no alteran las propiedades de la mesa. O sea, si yo quisiera, podría lanzar el vaso sobre la mesa y ambos se rompen, pero por eso, ahí se acaba mi rango de acción, ahí se rompe mi manto de Markov, esa distinción probabilística que mi cerebro traza entre una cosa y la otra, a pesar de que todo es uno. Y como evidencia puedo romper el mismo vaso con la mesa, son parte del mismo proceso. Porque mesa y vaso vienen de mi interpretación del fenómeno. Pero el fenómeno, como ya vimos, es un proceso constante. Ok, el universo sí es materia indiferente, pero ¿y el sabio? El sabio es un ser humano. ¿Por qué dice que el sabio es indiferente? ¿Por qué el sabio trata a todos como simulaciones? Y la traducción está leve, porque en la traducción original dice que el sabio trata a todos como perros de paja. Simulación todavía se escucha sofisticado, tecnológico, pero perros de paja, eso ya es de plano algo falso, como un señuelo, algo sin vida incluso. Bueno, para Lao Tse, el sabio es aquel que se identifica plenamente con el Tao. El sabio entiende que toda identidad individual es solamente una máscara, es un papel siendo interpretado. O sea, no existe ni el espacio-tiempo, imagínate si tú existes. Porque al observar el mundo, no importa si aceptamos que el mundo físico es una ilusión, al mismo tiempo no podemos evitar sentirnos identificados con el observador, con el agente consciente que hace la observación.
aquel que mira, aquel que integra la información. Pero ese mismo observador parece ser otra percepción más. Esta es una de las primeras cosas que te das cuenta cuando empiezas a meditar. La meditación, más que una práctica espiritual, más que una forma de relajarse, en su forma más básica, la meditación es un ejercicio para la atención. El primer paso es poner la atención a tu propio cuerpo, a sus propiedades constantes, la presión de tu cuerpo sobre la silla, el peso de tus manos sobre tu regazo. El primer paso es observar esas cosas que no van a cambiar para que el cerebro comience a ignorarlas, así como tu nariz dentro de tu campo de visión. Luego debes seguir observando constantes. Cuenta tu respiración. Esto sirve para dos propósitos. El primero es hacer la respiración constante, para que el cerebro pueda prestarle menos atención. El segundo es que le das una tarea al cerebro de chango, a la parte verbal de nuestra conciencia. Y cuando lo vigilas, cada vez que te distraigas, con un pensamiento o con una emoción, aprendes a notar esa distracción. La observas brevemente y la dejas ir. Es muy sencillo. Lo primero que aprendes cuando dejas ir es que tú no eres tus pensamientos. A lo largo del día, las voces del exterior y las del interior se mezclan en un diálogo incoherente, y justo porque este diálogo viene de adentro, es muy fácil identificarnos con esa voz interna y seguir sus órdenes como si fueran deseos propios. Pero ponles atención. A veces dirás, sí, debería hacerlo, y entonces enlistas todas las razones por las que debes hacerlo, y si no tienes cuidado, te vas a identificar con ese pensamiento. Te parecerá de suma importancia y lo vas a seguir hasta sus últimas consecuencias. Pero si lo dejas ir, si lo identificas como lo que es, un pensamiento más, y dejas que pase, entonces al rato vas a escuchar otra voz que te diga no debería hacerlo, y vas a hacer una lista de todas las razones por las cuales no deberías, y ambos pensamientos ocurren en tu interior, pero tú no eres ninguno de ellos. Tú no eres tus pensamientos. Lo mismo ocurre con las emociones. A lo largo del día puedes tener un recuerdo, un estímulo, algo que te haga sentir triste, pero cuando has aprendido a observar y dejar ir, puedes dejar que pase. Y al rato un chiste, una buena noticia, algo te hace sentir feliz. ¿Cuál de las dos emociones eres? Pues es un poco como servirte café con leche y preguntarse cuál será la identidad de esta taza, taza de leche o taza de café. No es ninguna, la taza no es el líquido que contiene, y tú no eres tus emociones, tú no eres tus pensamientos. En algunas tradiciones budistas, la conclusión a la que han llegado por medio de la observación es que tu verdadera identidad, tu verdadero yo, no son tus pensamientos, ni son tus emociones. Tu verdadero yo, entonces, es esta percepción desnuda, este observador vacío de sí, a través del cual pasan las emociones y los pensamientos. Tú eres, según estas ramas del budismo, esta experiencia del observador. Suena muy convincente, pero la neurología tiene evidencia de que este agente observador es una observación más. Esta sensación de ser un algo observando al todo a través de sus sentidos es otra señal de los sentidos. Entonces el corazón que parecía sentir es solo otro sentimiento, y la mente que parecía pensar es solo otro pensamiento. Un proceso de crecimiento en complejidad de 13.500 millones de años te dio estos sentidos y estas capacidades de interpretación a través de las cuales se observa a sí mismo. Tú eres ese proceso, hecho de la sustancia eterna del universo que juega a través de la percepción a ser un changuito. Pero cuando te pregunto quién eres, no puedes decirme soy el Tao que se observa a sí mismo, porque estarías diciendo la verdad, sí, pero todos tendríamos que decir lo mismo. Y así no se puede hacer sociedad. Entonces nos nombramos alrededor de aquellas cosas que nos dan la identidad, alrededor de aquellas cosas que nos separan, que nos hacen individuos únicos. Nuestras memorias, nuestras relaciones sociales, la labor que desempeñamos en la sociedad. O sea, imagínate, si no existen ni los objetos físicos, ¿cómo vas a existir tú? El otro día hablaba con mi amigo el Santo de este tema y él sí cree en la existencia del ego, no como algo fundamental, pero como propiedad emergente, y ponía como ejemplo las dinámicas de fluidos. Sí es cierto que cuando un gas interactúa con otro, ambos están hechos de átomos individuales, y que la dinámica de fluidos será últimamente el resultado de miles de millones de interacciones entre miles de millones de átomos individuales. Pero como no tenemos miles de millones de minutos para describir el movimiento individual de cada átomo, hablamos del gas como un todo. La dinámica de fluidos es una propiedad emergente. Del mismo modo, tú emerges del todo con una mente lista para identificar patrones, y la gente a tu alrededor comienza a darte coordenadas. Te llamas fulano de tal, hablas este idioma, eres ciudadano de esta nación-estado. Tu familia le va a este equipo, así que ahora tú le vas a este equipo. Tu familia se dedica a esta profesión, así que ahora esta es tu profesión. Poco a poco uno va llenando su copa de cosas que se encuentran en el mundo, y la carga por todas partes, orgulloso de la copa en la que se ha convertido. Pero la copa es la misma. Creo que a eso se refiere el Tao con que el sabio trata a todos como simulaciones.
Se refiere a que su propio ego no le importa. Imagínate el tuyo. Él reconoce que su identidad individual es una máscara que usa el cosmos, así que mira a las demás personas como máscaras, personajes que interpreta el Tao para observarse a sí mismo desde distintas perspectivas. Tanto el rey como el mendigo están interpretando un papel. Hay un libro buenísimo que todo mundo debería leer, me encanta, lo amo. Es de James Picard y se llama Juegos Finitos y Juegos Infinitos. Este libro clasifica toda la actividad humana como dos tipos de juego, finitos e infinitos. Por ejemplo, un debate es un juego finito y el lenguaje es un juego infinito. El juego finito tiene reglas específicas, jugadores fijos y límites bien definidos, como un debate. El objetivo de un juego finito es ganar, o sea, terminar el juego. Un juego infinito es un juego cuyas reglas cambian constantemente, sus jugadores vienen y van, los límites evolucionan con el juego, como en el lenguaje. El único objetivo de un juego infinito es seguir jugando. Del mismo modo que hay juegos finitos e infinitos, también existen jugadores finitos e infinitos, porque para jugar un juego tienes que asumir un rol, interpretar un papel, ya sea bateador, delantero, ministro, gerente o director regional. Tu lugar dentro del campo de juego requiere que interpretes un papel, con reglas específicas que te hacen asumir ciertas actitudes. Por ejemplo, el bateador no puede salirse de la base, el delantero no puede tomar el balón con las manos, el ministro no puede traficar con influencias y el gerente o director regional no pueden ser groseros con el cliente. Cada uno de nosotros es al mismo tiempo jugador finito e infinito. Nuestro modelo de nosotros mismos dentro de nuestro modelo del mundo entra en un estado de superposición. Por un lado soy todo yo, y por el otro lado soy un cachito del todo. Por un lado, si quiero jugar, debo interpretar un papel, y entre más me meta dentro del personaje, mejor voy a jugar. Así que para jugar juegos finitos, debo convertirme en un jugador finito. Debo olvidar. Debo convertirme, aunque sea temporalmente, en delantero, ministro o gerente, y a la vez olvidar que tengo la posibilidad de ser todos esos papeles. Pero en mi interior yo sé que no soy solamente el papel que interpreto. Puedo jugar otros partidos, puedo trabajar en otras empresas, puedo adaptarme a otros juegos. Soy un jugador infinito. El sabio del que habla Lao Tse aplica esta lógica para todo. No solo para sus juegos, para la vida cotidiana. Yo salgo del partido de fútbol y regreso a mi personalidad de todos los días. Para el sabio, esa personalidad es otro personaje que estoy interpretando, porque el sabio sabe que yo no soy mi nombre, ni mi empleo, ni mis gustos, ni mi número de seguidores en TikTok. Yo soy un proceso más del Tao, igual que él. Todas esas características son como coordenadas de mi parte del proceso, como para identificarme separado del resto. Es un manto de Markov. Cuando comienzo a sobreidentificarme con mi personaje, es la tarea del sabio recordarme quién soy realmente. Me di cuenta de eso mientras aprendí a cantar. Una amiga de Chile me dijo que le gustaban mucho mis videos y que quería retribuir de alguna forma. Resulta que ella da clases de canto, así que me está enseñando a cantar. Trabajando con mi voz me di cuenta de que la forma en la que hablamos, y hasta nuestra personalidad misma, dependen de una mezcla de factores físicos y psicológicos. Por ejemplo, mis resonadores naturales están más cerca del pecho. Mi voz debería ser más grave. Explorando el rango de tonos de mi voz, descubrimos que mi voz más natural estaría como a este nivel. Con esta voz estoy forzando menos a mi garganta. Es más natural. Sin embargo, tantos años de comunicador, haciendo la voz de esta manera, se siente más natural. Tengo que forzar el aire un poco más arriba para lograr este tono juvenil, alivianado con el que identifico a mi personaje, pero puede más la costumbre que la naturalidad de mi composición física. Y hablando con mi maestra de canto, aprendí que esto es algo muy natural. De hecho, todos tenemos una voz distinta para cada ocasión. Recuerdo que en la secundaria tenía un amigo que jugaba mucho Grand Theft Auto, así que la mayoría de sus interacciones sociales eran con personajes de San Andreas. Y como todos somos el promedio de nuestras interacciones, este güey hablaba así como, yo, mi hermano, ¿qué pasó? Como pandillero de videojuego, men, yo, hasta me veía las manos, hasta tiraba placa. Pero este mismo compañero también venía de una casa donde se le enseñó a respetar a la autoridad. Así que mi amigo, que conmigo hablaba como cholo, cuando hablaba con su profesor, su voz se hacía súper aguda. Decía como, ¿me dejé ir al baño, por favor? Pero ¿qué pasa cuando estás en el baño de la secundaria y no cierra bien y alguien no se da cuenta que estás haciendo y te abre la puerta? Tu primera reacción es ahuyentarlo, así que le jalas a la puerta mientras avisas, ¡está ocupado! Entonces, hay como una intuición natural de que la voz aguda es inofensiva y la voz grave es más amenazante, y la modulamos de acuerdo a la situación psicológica en la que nos encontramos. Y no es una decisión consciente cuál voz usar, son distintas personalidades que adopta el cuerpo para cada situación. Así estábamos explorando mi voz cuando alcancé este registro grave, donde la voz me sale de manera más natural.
Y aunque estábamos forzando menos la garganta, me sentía incómodo porque no estoy acostumbrado a usar esa voz. Se siente como interpretar a un personaje. Y entonces me cayó el 20. Esta voz que estoy usando ahorita, este yo que habito todos los días, también es un personaje. Solo que ya estoy más acostumbrado a usarlo. Ya me identifico con este personaje. Recomiendo mucho explorar tu propia voz. Poco a poco descubres que dentro de los límites de tu propio cuerpo, básicamente puedes ser quien tú decidas ser. Y la voz es un gran indicador de quién eres. Cantando me di cuenta de que la voz refleja las condiciones materiales del cuerpo que canta. Tu voz es un fiel reflejo de quién eres. Para el oído entrenado, cada variación en el sonido es un síntoma. Si no dormiste bien, se nota. Si no has tomado agua, si no has tomado agua, si fumaste la noche anterior, si estás respirando por la boca, todas esas cosas se notan. Así que otra vez estamos hablando de la belleza, solo que esta vez es el sonido el que nos da señales de adaptabilidad. Una vibración del aire nos ofrece suficientes elementos para adivinar las condiciones del emisor. Y es muy fácil identificarse con este sonido y decir, esta es mi voz. Ese parece ser el dilema de muchos cantantes hoy en día. Por un lado, la correcta emisión del aire desde sus cuerpos resulta en un sonido único y específico de cada uno de ellos. Es una voz propia. Por otro lado, los medios de comunicación y las listas de popularidad están llenas de voces muy exitosas, que a simple vista parece que son exitosas porque suenan de cierto modo. Es muy fácil confundirse y creer que para alcanzar el éxito hay que cantar así, por lo que muchos cantantes se ven en la falsa dicotomía entre ser exitosos o ser ellos mismos. Ralph Waldo Emerson decía que ser uno mismo en un mundo que trata de hacerte como todos los demás es el más grande logro. El Tao le respondería que ni tú mismo ni los demás existen, y que es todo un mismo proceso. A eso se refiere Lao Tse con que el universo es como un fuelle, vacío pero nunca agotado. O quizá nunca agotado porque ya está vacío. No hay nada que agotar. Para quienes no lo sepan, un fuelle es un instrumento para atrapar el aire del exterior y soplarlo de manera condensada. Se utiliza mucho para avivar las llamas en los hornos de fundición. Es como una caja vacía de paredes flexibles que se abren y se cierran. Cuando la caja se abre, se hace un vacío en su interior y el aire entra. Cuando la caja se cierra, el aire es expulsado a través de la boca del fuelle. El fuelle mueve el aire, pero es el aire el que aviva las llamas. Entre más se mueve el fuelle, más produce. Pero es que el fuelle no está haciendo nada. Es el aire el que a través del fuelle aviva las llamas. Yo no creo que el sabio pueda vivir sin una personalidad, sin asumir un papel en la sociedad. Sería como un fuelle sin aire, no se puede. O como emitir una voz sin timbre. La voz debe tener un timbre. No es necesario que te identifiques con ese timbre, pero es una de las características que tendrá tu voz. Ahora, ¿qué pasa si el fuelle se queda con el aire que tiene dentro? ¿Qué pasa si el fuelle no quiere cerrarse y no aprende a dejar ir? Y sí, conservará su aire dentro, felicidades. Pero al mismo tiempo, el fuelle dejará de soplar. Pasa lo mismo con nuestro modelo de nosotros mismos dentro de nuestro modelo del mundo, con esto a lo que le llamamos nuestro ego. Por eso Carl Jung proponía un proceso de individuación que consiste en destruirse a uno mismo, un método infalible para eliminar las partes de nosotros que no nos corresponden. Dice Carl Jung que en nuestro andar por el mundo vamos recogiendo ideas, frases, emociones, por aquí y por allá, y luego las incorporamos a nuestra personalidad, llenamos nuestra copa. Con el tiempo andamos por ahí con la copa llena, cubiertos de ideas y conceptos que no son nuestros ni corresponden a nuestras necesidades, pero llevamos tanto tiempo vistiéndolos que ya nos identificamos con ellos, y los vestimos diario, como parodias de aquello que creemos ser. Carl Jung propone que para evitar convertirnos en caricaturas de nosotros mismos, debemos poner al fuego nuestra personalidad, para derretir todo aquello que no sea necesario y aquello que permanezca, aquello que sobreviva al fuego, tomarlo por verdadero e incorporarlo a nosotros. Entre más pongas tu personalidad al fuego, más estará hecha de cosas verdaderas. Porque la vida es caótica, y el fuego vendrá, lo busques o no. Y si te encuentras sin nada verdadero, con tu personalidad hecha de partes del mundo, pues se va a derretir completa, y vas a tener que armarte una nueva, desde cero. Es que ni siquiera físicamente eres lo mismo. El otro día trataba de imaginarme, ¿cómo me vería yo en la cuarta dimensión? Considerando que en la tercera dimensión tengo un cuerpo tridimensional que se ve como me veo ahora en el momento presente, ¿qué pasa si también visualizamos el eje temporal? Si viéramos en una fila cada instante de mi vida, desde que fui un cigoto fecundado hasta el momento de mi muerte. Pues me vería como un chorizo humano, que al principio es diminuto, unicelular, pero luego crece, se hace bebé, se hace niño, sigue creciendo, y luego conserva su forma adulta hasta que empieza a decaer. En mi imaginación, mi autorretrato de 4 dimensiones se vería como una serpiente con patas de bebé al principio y pies de anciano al final.
Pero incluso esta forma de mí mismo está incompleta, porque está aislada del mundo que le da forma, o de dónde vienen las moléculas que conforman su cuerpo. No solo yo me vería extendido en el tiempo, también cada una de mis partículas, las proteínas que consumo y pasan a formar parte de mi piel, que luego muere, se hace polvo y regresa al mundo. Casi toda la materia que me compone decae y me abandona. Mi cuerpo muda completamente de células cada 7 años aproximadamente. No queda en mí ni una célula de las que tenía hace 7 años, pero sí guardo muchos objetos físicos de esa época. Me sorprende observar que mi identidad física es más permanente fuera de mi cuerpo que dentro de él. Yo mismo soy como una barca de Teseo, un proyecto compartido de todas las moléculas orgánicas del mundo que participan, participaron y participarán de este juego de llamarse Pepe y habitar en el planeta Tierra. Borges lo tenía bien claro. Ese viejo loco estaba ciego, pero veía el infinito con claridad. Borges decía que el tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. Pero luego dice, el mundo desgraciadamente es real. Yo desgraciadamente soy Borges. Si el sabio de Lao Tse hubiera leído estos versos, primero se habría reído mucho, pero luego habría mirado a Borges y habría pensado, qué maravillosa máscara te pusiste el día de hoy, Tao. Y al final dice este capítulo, entre más ambicionamos, más pobres nos volvemos. Es mejor buscar el conocimiento interno. Y esa es la parte más importante de este capítulo. Casi se podría decir que los otros versos están construyendo hacia este conocimiento, plantando las bases para que puedas aceptar este juicio de valor de Lao Tse. Todo el capítulo trata acerca del origen del deseo. Fíjate qué absurdo, contado desde esta perspectiva hasta parece un chiste. Primero, el universo es indiferente, porque no existen ni los objetos físicos, así que de ese mar de probabilidades identificamos patrones y uno de esos patrones se siente como uno mismo. Pero además vivimos entre identidades, la tribu es nuestro ecosistema, así que tu opinión de ti también va a formar una parte inseparable de mi propia opinión de ti. Y tu opinión de mí también va a formar una parte inseparable de mi propia opinión de mí mismo. Entonces, el ego no es solo autopercepción, es un trabajo conjunto, un acuerdo entre tú y la sociedad acerca de lo que significa ser humano. Pero aunque viven 2 o 3 o 100 cabezas al mismo tiempo, este ego no deja de ser una idea, como el nombre que le damos a una flor, o como la nación de Uzbekistán, barreras de lenguaje para identificar un fenómeno. Y es dentro de estas barreras autoimpuestas que emerge el deseo, en función de cómo queremos que nos vean otros para vernos de la misma manera, para confirmar nuestras predicciones frente al mundo. Eso que buscamos con cada ridícula ambición, valoración de la tribu, confirmación de nuestra percepción de nosotros mismos, es que nuestra identidad y lo más importante de nuestras vidas sea verdadero. Pero fíjate qué misión tan ridícula. Ni siquiera yo, que paso todo el día conmigo mismo, me conozco bien. ¿Cómo me van a conocer los demás? Ven instantes míos, pero yo no soy esos instantes. Y si decido aferrarme a esos instantes para forzar al mundo a reconocerme como ese que creo ser, entonces soy como un fuelle quieto, aferrado al aire que guarda dentro sin dejarse soplar. Por eso entre más ambicionas, menos tienes. Porque para empezar no tienes nada. Tu proceso realmente necesita de muy pocos elementos para sustentarse. Agua, comida, descanso, amigos. El ser humano no necesita más. Pero entre más ideas recogemos del mundo, más deseamos. ¿Y qué es el deseo? Sino un acuerdo entre tú y tu ego de que vas a permanecer infeliz hasta que consigas lo que quiere. Y lo hablamos cuando platicábamos el concepto de dukkha. Como materia viva es normal que tengamos esta falta, este vacío, este deseo. Podemos aprender a vivir con ella, aceptarla, pero los paradigmas sociales de nuestra civilización apuntan en la dirección incorrecta. Hoy en mi ciudad, cada superficie plana, cada muro vacío está cubierto de publicidad. A donde mire hay un nuevo mensaje y todos llaman al deseo. Desea un carro, desea una tele, desea comunidad, alegría, familia, inclusión. Pero como las marcas no pueden venderte eso que tanto necesitas y anhelas, confórmate con una bebida azucarada, un aparato electrónico, plástico en formas y colores. Nuestra civilización de consumo vive bajo la falsa idea de que la felicidad consiste en satisfacer todos nuestros deseos inmediatamente, entre más rápido mejor. Pero como el fuelle que nunca se agota, nuestros deseos tampoco se acaban. En el fenómeno del deseo encontramos evidencia de que el ser humano evolucionó para la travesía y no para el destino, porque nuestra alegría crece conforme nos acercamos al objetivo, pero una vez en la meta, el objetivo conseguido pierde valor. El pasto siempre se ve más verde del otro lado y para allá vamos.
Al final el tema del deseo se reduce a cuáles son tus expectativas de la vida. ¿Qué necesitas para sentir satisfacción de esta única oportunidad que tienes para existir como un ser humano en el planeta Tierra? ¿Necesitas una casota y un patiezote con un carrazo y una alberca y una tele de 1 millón de pulgadas? Pues eso va a costar trabajo. Y mientras trabajes para conseguir estos deseos, serás esclavo de tus deseos. ¿Qué tal si necesitaras menos? ¿Qué tal si tuvieras otra expectativa? O de plano ninguna expectativa de la vida. ¿Qué tal si aprendiéramos a simplemente observar el momento presente y aceptarlo por lo que es? Podrías sentir satisfacción en cualquier momento, donde quiera que estés. Sean cuales sean tus circunstancias, te sentirías contento simplemente con existir en el momento presente. Pero esa habilidad no es algo que puedas comprar. No es algo que te puedan regalar. La atención es una habilidad que se practica. Es conocimiento interno. Por eso busca en tu interior. Obsérvalo de adentro para entenderlo de afuera. Porque ambas son caras opuestas del mismo Tao. Mientras tanto, ya sabes, lee el Tao, practica el canto, busca tu voz y recuerda, estas palabras son como un dedo mirando hacia la luna. Si le pones atención al dedo, ¿cuándo vas a ver la luna?